Era una noche sin luna, cuando el primer silbido cortó el aire, desgarrando la quietud del camino desierto. Los habitantes del pequeño pueblo de San Nicolás sabían que algo oscuro acechaba las carreteras. Desde hacía semanas, camioneros desaparecían sin dejar rastro, sus camiones encontrados vacíos y abandonados en los márgenes del bosque. Pero nadie se atrevía a hablar de ello, como si el mero hecho de mencionarlo pudiera traer una desgracia mayor. Esa noche, Diego, un joven camionero novato, se dirigía hacia la ciudad con una carga importante. A pesar de las advertencias de su abuelo, un veterano de las rutas, Diego estaba decidido a cumplir con su trabajo. Mientras avanzaba por la serpenteante carretera, comenzó a escuchar un sonido distante, un silbido agudo que parecía provenir de todas direcciones y de ninguna en particular. El sonido se intensificaba a medida que avanzaba, y Diego sentía como un escalofrío recorría su espalda. De repente, los faros del camión iluminaron una figura oscura en el borde del camino. Era un hombre alto, vestido con un uniforme de camionero anticuado, cuya cara parecía oculta por una sombra imposible. Sin querer detenerse, Diego pisó el acelerador, pero el motor del camión comenzó a fallar misteriosamente. Diego pensó en las historias que había escuchado en su niñez, relatos de fantasmas y criaturas que habitaban las noches más oscuras. Aunque siempre había sido escéptico, no podía ignorar la creciente sensación de miedo que se apoderaba de él. Trató de distraerse tarareando una vieja canción, pero el silbido persistente lo hacía imposible. El camino se volvió más sinuoso y empinado, y la niebla empezó a cubrir la carretera, dificultando la visibilidad. Diego forzaba la vista tratando de mantener el camión en la pista, pero el silbido ahora era un grito que parecía resonar dentro de su cabeza. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia maligna. De pronto, vio una luz en la distancia. Pensó que podría ser otro vehículo, quizás alguien que podría ayudarlo. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la luz no provenía de un coche, sino de una antigua farola que iluminaba un pequeño y desolado motel de carretera. Decidió parar y buscar refugio. El motel parecía abandonado, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. A pesar de la apariencia desolada, Diego sintió una inexplicable atracción hacia el lugar. Bajó del camión y caminó hacia la entrada, el silbido ahora era un susurro que parecía llamarlo por su nombre. Trató de abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Justo cuando iba a regresar al camión, la puerta se abrió de golpe, revelando un vestíbulo oscuro. Diego titubeó, pero algo dentro de él lo empujó a entrar. El interior del motel estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Caminó lentamente por el pasillo, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Llegó a una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Empujó con cautela y encontró una pequeña sala iluminada por una vela en una mesa. En la mesa, había una fotografía enmarcada de un hombre vestido con un uniforme de camionero, el mismo que había visto en el camino. Debajo de la foto, había un pequeño diario con la cubierta desgastada. Diego tomó el diario y lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos que describían encuentros con figuras oscuras en la carretera. Una sensación de déjà vu lo envolvió cuando leyó sobre un silbido que anunciaba la llegada de algo terrible. En ese momento, la vela se apagó de repente y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Diego sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Algo se movía en las sombras, acercándose lentamente. El silbido, ahora más fuerte y desesperado, llenaba sus oídos. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la habitación y del motel, sintiendo que algo lo perseguía. Llegó al camión y, con manos temblorosas, logró encender el motor. El camión rugió y Diego aceleró, dejando atrás el motel y el horror que lo había acechado en su interior. Pero mientras conducía, supo que la presencia que había sentido no estaba confinada a ese lugar. El silbido y el susurro seguían presentes, como si la oscuridad misma se hubiera aferrado a él. Esa noche, Diego comprendió que no estaba solo en esa carretera y que escapar de esa oscuridad sería más difícil de lo que imaginaba. Diego sabía que algo andaba mal. El camión, que siempre había sido fiable, ahora se negaba a seguir adelante. El silbido se había transformado en un murmullo constante, lleno de palabras indescifrables y eco de almas perdidas. Intentó comunicarse por radio, pero solo recibió un ruido estático en respuesta.
Desesperado, Diego bajó del camión y examinó el motor, aunque en el fondo sabía que no había una falla técnica. De repente, una mano fría se posó sobre su hombro. Giró rápidamente, pero no había nadie. Respirando con dificultad, trató de calmarse, convenciéndose de que todo era producto de su imaginación. Pero mientras revisaba el motor, vio algo en el espejo retrovisor. La figura del camionero fantasma se acercaba lentamente, sus pasos silenciosos resonando en la mente de Diego. Sin pensarlo dos veces, subió de nuevo al camión y, con un esfuerzo desesperado, logró encender el motor. El camión rugió y Diego aceleró, sin mirar atrás. Sin embargo, el murmullo y el silbido persistían, como si la presencia del fantasma se hubiera aferrado al vehículo. Esa noche, el joven camionero comprendió que no estaba solo en esa carretera y que escapar de esa oscuridad sería más difícil de lo que imaginaba. Mientras avanzaba por la carretera, Diego notó que los árboles a ambos lados del camino parecían doblarse hacia él, sus ramas alargándose como manos espectrales que intentaban atraparlo. Los faros del camión apenas lograban penetrar la densa oscuridad, y el silbido se transformó en un lamento lastimero, como el de un alma condenada. La carretera parecía interminable, y Diego comenzó a sentir que estaba atrapado en un bucle sin fin. Cada vez que creía reconocer un punto de referencia, la misma curva, la misma señal, el mismo árbol, su desesperación crecía. La figura del camionero fantasma aparecía y desaparecía en los espejos laterales, siempre acechando, siempre presente. Diego recordó las palabras de su abuelo, quien le había contado historias de espíritus inquietos y almas perdidas que vagaban por las carreteras solitarias. Aunque nunca había creído en esas historias, ahora sentía que estaba viviendo una de ellas. Decidió detenerse en una gasolinera abandonada que divisó a lo lejos, con la esperanza de encontrar respuestas o al menos un momento de respiro. La gasolinera estaba en ruinas, con los surtidores cubiertos de óxido y la tienda destrozada. Diego caminó entre los escombros, sintiendo el peso de la mirada del fantasma sobre él. Encontró un viejo cuaderno en el suelo, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, vio que estaba lleno de anotaciones y dibujos que describían encuentros con la figura del camionero fantasma. Las anotaciones hablaban de una maldición antigua, de un alma condenada a vagar por las carreteras en busca de justicia. Los dibujos mostraban escenas de terror, de camiones abandonados y rostros desfigurados por el miedo. Diego sintió un escalofrío al darse cuenta de que muchas de las descripciones coincidían con lo que él mismo había experimentado. Decidió volver al camión y continuar su viaje, pero al acercarse, vio que el fantasma estaba junto al vehículo, como si lo estuviera esperando. Con el corazón latiendo desbocado, Diego entró en la cabina y arrancó el motor. Esta vez, el camión respondió con un rugido poderoso, como si comprendiera la urgencia de escapar. Mientras conducía, el fantasma apareció en el asiento del copiloto, su presencia fría llenando el espacio. Diego intentó ignorarlo, concentrándose en la carretera, pero las voces murmurantes llenaban su mente, haciéndolo sentir que estaba perdiendo la cordura. La figura del fantasma se movió lentamente, estirando una mano hacia el volante, y Diego supo que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Se acordó de una vieja ruta secundaria que su abuelo le había mencionado, un camino que pocos conocían y que podía ser su única esperanza de escapar. Giró bruscamente el volante y tomó la desviación, sintiendo que la atmósfera a su alrededor cambiaba. La carretera secundaria era estrecha y sinuosa, pero el silbido y el murmullo comenzaron a desvanecerse. Por un momento, Diego pensó que había logrado escapar, pero la figura del fantasma aún estaba presente, aunque más débil. La carretera lo llevó a un puente viejo y desgastado, y al cruzarlo, sintió que algo se liberaba. Al mirar por el retrovisor, vio que el fantasma se desvanecía lentamente, como si la antigua maldición hubiera perdido su poder. Diego finalmente llegó a un pequeño pueblo, donde encontró refugio y ayuda. Aunque estaba a salvo, sabía que nunca olvidaría aquella noche y la presencia ineludible del camionero fantasma. La carretera había reclamado muchas almas, y aunque él había logrado escapar, siempre sentiría la sombra del fantasma acechando en las noches más oscuras. Diego condujo durante horas, sin rumbo fijo, tratando de dejar atrás el horror que lo perseguía. Pero el silbido y el murmullo nunca se desvanecieron. Su desesperación crecía a medida que la realidad y la ilusión se mezclaban, haciendo que cada sombra y cada ruido fueran una amenaza potencial.
A lo lejos, divisó las luces de un pequeño pueblo. Con la esperanza de encontrar ayuda, se dirigió hacia allí. Al llegar, descubrió que las calles estaban desiertas, las puertas y ventanas cerradas con tablones y una atmósfera de abandono y desolación lo envolvía. Diego se detuvo en lo que parecía ser una antigua estación de servicio. Al bajar del camión, el murmullo se intensificó, transformándose en un coro de voces susurrantes que parecían provenir de todos lados. La figura del camionero fantasma apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca, con un semblante aún más siniestro. Enfrentarse al espectro parecía inevitable. Con el corazón acelerado, Diego tomó una herramienta del camión y caminó hacia la figura. Sin embargo, a medida que se acercaba, la figura comenzó a desvanecerse, como si fuera una ilusión. Diego sintió una mezcla de alivio y temor al ver desaparecer al fantasma. Sin embargo, su descanso fue breve. Mientras exploraba la estación de servicio, encontró un antiguo mapa de carreteras en una sala trasera, con marcas y anotaciones que indicaban lugares donde otros camioneros habían desaparecido. Comprendió que el espectro había estado acechando esas rutas durante décadas, y que su propia salvación dependía de encontrar la forma de romper el ciclo. El mapa señalaba un viejo santuario en lo profundo del bosque, un lugar al que pocos se atrevían a ir. Desesperado por escapar del fantasma, Diego decidió seguir esa última pista, con la esperanza de encontrar allí alguna respuesta. Volvió al camión y se dirigió hacia el bosque, dejando atrás el pueblo desolado. La carretera que conducía al santuario era aún más oscura y sinuosa que las anteriores, con árboles retorcidos que parecían cerrar el paso. El silbido y el murmullo se hicieron más intensos, y Diego sintió como si algo invisible lo empujara hacia adelante. La tensión era palpable, cada kilómetro recorrido era una batalla contra el miedo y la desesperación. Finalmente, llegó a una clara en el bosque donde se erigía el santuario. Era una estructura antigua, medio en ruinas, cubierta de musgo y vegetación. Diego bajó del camión y caminó hacia el edificio, sintiendo que el aire estaba cargado de energía. El silbido había cesado, pero el murmullo persistía, ahora más claro, como si las voces quisieran comunicarle algo. Dentro del santuario, Diego encontró un altar cubierto de símbolos antiguos y velas apagadas. En el centro, había un objeto extraño, una especie de amuleto hecho de hueso y metal. Al tocarlo, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si hubiera despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. De repente, el fantasma apareció ante él, más tangible que nunca. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz, y su presencia era casi insoportable. Sin embargo, Diego no retrocedió. Con el amuleto en la mano, se enfrentó al espectro, sintiendo que de alguna manera este objeto tenía el poder de poner fin a su tormento. Las voces murmurantes se intensificaron, llenando el santuario con un clamor ensordecedor. El fantasma avanzó lentamente, y Diego sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. Recordó las historias de su abuelo y comprendió que estaba viviendo el momento culminante de una leyenda que había sido contada durante generaciones. En un acto de desesperación, Diego levantó el amuleto y lo mostró al fantasma. Las voces alcanzaron un crescendo, y por un instante, todo quedó en silencio. El espectro se detuvo y, lentamente, comenzó a desvanecerse, como si la presencia del amuleto hubiera roto la maldición que lo ataba a la carretera. Diego sintió una paz inesperada mientras el fantasma desaparecía por completo. Sabía que había sobrevivido a una experiencia que pocos podrían comprender, y que el amuleto era la clave para evitar que otros sufrieran el mismo destino. Salió del santuario, sintiéndose más liviano, y volvió al camión, decidido a continuar su viaje. De regreso en la carretera, el silbido y el murmullo habían cesado por completo. Diego condujo hasta el amanecer, sintiendo que había dejado atrás una oscuridad que había amenazado con consumirlo. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también que había ganado una nueva fortaleza. Llegó a la ciudad y, con el tiempo, compartió su historia con otros camioneros, advirtiéndoles de los peligros de las carreteras solitarias y del misterioso fantasma que aún podía acechar en las sombras. Aunque muchos lo consideraron una leyenda más, Diego sabía la verdad y se aseguró de que el amuleto permaneciera seguro, como una protección contra el oscuro pasado de las rutas.